Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues esta melodía la están escuchando los nicaragüenses y el llamado es quedémonos en la casa, no hay por quién votar. En fin, por supuesto usted tendrá la mejor opinión de la tragedia política que vive aquel país, después de haber escuchado ayer emocionado a Sergio Ramírez. Pero bueno, así está la gente diciendo no es momento para ir a votar y legitimar este proceso de los próximos días. Hoy es Día Nacional de Austria y pues le mandamos a la comunidad austríaca en nuestro país nuestra felicitación. Le comento que hoy el dólar se cotizó hasta 20,74 y el precio del petróleo por los cielos, $78.90, la mezcla mexicana. En más información le informo que, o le doy a conocer que se aprobó efectivamente en el Senado de la República todo lo que tiene que ver con la ley de ingresos, de tal manera que avanza el tema. En el Senado de la República también, Gabriel García anuncia que solicitará licencia a su escaño, dice que tiene una invitación por parte del Ejecutivo, salió el Ejecutivo, regresó al Senado y ahora regresará al Gobierno. En las últimas horas se registran 4,538 casos y 392 muertes. Por favor, cuídese mucho, una cosa estemos en semáforo verde y otra cosa es que no esté muriendo gente, 392 son un montón. Hoy estuvo Jorge Alcocer, el secretario de Salud, en la Cámara de Diputados y reconoce que el desabasto de medicamentos ecológicos es su talón de Aquiles. En ese mismo lugar, bueno, pues hubo intervenciones de legisladores como Salomón Chertorivsky, Jorge Álvarez Maínez. No fue una comparecencia sencilla. En más información, el presidente critica la decisión de la Suprema Corte de invalidar prisión preventiva de oficio en delitos de cuello blanco. Una persona debe estar privada de su libertad o no mientras se demuestra su culpabilidad. Bueno, pues eso dijo el presidente de la Suprema Corte. Quien me ayuda con los audios tendrá la bondad de escuchar al presidente de la República. De seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. En eso no estoy de acuerdo, desde luego. Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente de la República. Hoy la jefa de gobierno defendió la tesis de la justicia restaurativa que va a compensar todo lo que ocurrió con la línea 12 del metro. El Grupo Carso anunció que gastará hasta 800 millones de pesos en la reconstrucción de la línea 12 del metro. Anuncia caravana migrante de Estados Unidos, a diversos estados de la República Mexicana. Partirá de Laredo, Texas, una cosa bastante extraña. Por otra parte, le comento que Grupo Posadas inicia este martes la entrada en el Chapter 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. En más información, anuncian los horarios de reapertura de las 3 garitas entre México y California a partir del 7 de noviembre. Recuerdo que el 8 de noviembre podrá viajar ya vía terrestre a los Estados Unidos. El senador Manuel Añorbe presenta una iniciativa para erradicar la venta de niñas en el país. En más información, se reunió Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos, con Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Platicaron de la relación bilateral, seguridad y migración. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con la información. Yo le agradezco mucho al procurador fiscal de la Federación que el día de hoy converse con nosotros, Carlos Romero. Procurador, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto en saludarte. Muy buenas noches, Leonardo. Pues pedirle su opinión sobre 2 cosas. Primero, avanza en el Senado de la República la miscelánea fiscal y todo lo que tiene que ver con efectivamente pues el paquete fiscal para el año próximo. ¿Su opinión sobre el particular, procurador? Pues creo que es un paquete razonable, dictado en términos de las políticas fiscales y financieras del presidente de la República, con el no aumento de contribuciones, con un ejercicio razonable de los ingresos precisamente, y viene muy bien ese paquete, y somos muy respetuosos de lo que decide el Senado. Lo esperaremos cuidadosamente y revisaremos las modificaciones que ellos realicen.
Ya, oiga, en términos de lo que son el mejoramiento de sus tareas como procurador, este tema, por ejemplo, que se incorporen a los jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes, ¿le facilita la vida, le permite cumplir, más que facilitarle la vida, que la tendrá complicada el procurador, pero su función institucional es más sencilla de cumplir? Eso no tanto la función de la Procuraduría, eso es más bien para que el SAT pueda identificar los robos de identidad que llega a tener. Porque muchas veces a estos muchachos los dan, les roban la identidad, los dan de alta, no hay mayor prueba para poder determinar qué es él, y luego los encontramos facturando millones de pesos, y resulta que es un robo de identidad. Si tú desde los 18 ¿Ocurre años, con mucha frecuencia eso? hemos tenido casos. O sea, las cosas que ustedes no se pueden imaginar, hay veces que las llegamos a ver acá. No sé si recuerden que hace como 2 años, año y pico, hubo un robo de identidad del presidente de la República y lo dieron, y con una identidad falsa dieron de alta 28 empresas con sus datos. Eso, sí. O sea, si al propio presidente Lo pasó recuerdo. eso, pues que serán de estos muchachos que realmente ni siquiera están dados de alta en el SAT. Entonces, lo como viene es precisamente, date de alta, es voluntario, no vas a tener falta, pero es de cambiar la cultura tributaria, pensar de nueva cuenta en cumplir. Ya. Oiga, ¿cómo recibe la decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto a este tema de la prisión preventiva, la prisión oficiosa para defraudadores, en fin, factureros y algún contrabandista? Procurador. Mire, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de la Corte y nos las acatamos y somos muy responsables en su contenido y sobre todo en el carácter institucional que tienen. Pero eso no significa que estemos de acuerdo. Nosotros consideramos que sí, la prisión preventiva oficiosa era un arma muy importante en la persecución de delitos fiscales. Yo le puedo decir que tenemos un número bastante elevado de órdenes de aprehensión del sistema penal acusatorio, es decir, donde no hay prisión preventiva, que no podemos ejecutar, porque cuando saben que ya son responsables, cuando saben que ya cometieron el delito y que ya fueron condenados, se pelan, se van del país. Acuérdense que los defraudadores fiscales son delincuentes de cuello blanco. No son, no es criminalizar la pobreza. La prisión preventiva para este tipo de delitos es para los contribuyentes que hayan omitido 8.6 millones de pesos. Es decir, alguien que facturó más de 24 millones de pesos. Eso no va a ser la dueña de una tienda de la esquina, ni va a ser un pequeño comerciante. Estamos hablando de desvío de recursos, estamos hablando de defraudación por 24 millones de pesos que da lugar a una omisión de 8 millones de pesos. Entonces, creo que tampoco se tomaron en cuenta los controles que se tiene en la figura de delincuencia organizada, de prisión preventiva oficiosa, porque si usted analiza que estas revisiones vienen del SAT, si el SAT considera que hay delito, pasa a la Procuraduría Fiscal. Si de aquí se considera que hay delito, pasa a la Fiscalía General de la República. Si ahí consideran que hay delito, pasa con un juez, y el juez es el que decide si hay orden de captura con prisión preventiva o no. Entonces, no es la voluntad de una persona, aquí interviene 2 autoridades del poder ejecutivo, que es el SAT y Procuraduría Fiscal, interviene la Fiscalía, que es que es autónoma, y luego interviene un juez, que es el Poder Judicial de la Federación. Entonces, hay controles institucionales precisamente de equilibrio. Y esto atenta también contra la recaudación, porque obviamente la gente, cuando ve que no hay mayores penas por defraudar al fisco, dicen, ay, me la juego. La percepción de riesgo baja. Y aquí lo que buscamos es que la percepción de riesgo hubiera subido. Con esta decisión baja la percepción de riesgo y la gente piensa en no cumplir.
Ya. No, digamos, cuando uno escucha ese razonamiento, pues es contundente, pero al mismo tiempo, pues el razonamiento de la Corte es no pueden tener en la cárcel a alguien que no ha sido declarado culpable, y supongo que lo que se está incentivando es a que manden ya los expedientes, pues prácticamente terminados, procurador. Pero eso rompe también con un principio de instancia procesal, porque cuando están en prisión preventiva o se están vinculados a proceso, también es una etapa de investigación, donde también el inculpado ofrece pruebas, donde nosotros ofrecemos pruebas, y donde viene una etapa intermedia y ya después inicia el juicio. O sea, no es de que los presentemos nada más con nuestra manifestación. Presunción. En materia de delitos fiscales, las pruebas tienen que ser contundentes. Tiene que haber... Oiga, pero como le digo, a mí cuando me dice usted el razonamiento, pues se lo compro, ¿no? Si se sostiene, pero al mismo tiempo entiendo que el razonamiento de la Corte es, pues se deben encontrar mecanismos, uno, para que no se fuguen, y dos, para pues poderlos llamar a cuentas en el momento adecuado. Yo no sé, hemos explorado figuras de arraigo y todo lo demás, pero algún modelo virtuoso tendremos que encontrar, procurador. Mire, si teniendo órdenes de captura, ya dejé prisión preventiva, teniendo órdenes de captura, se van del país. Tenemos el caso de una de las personas que estamos persiguiendo que está en Francia, y los otros no sabemos, o bueno, no podemos revelar dónde se encuentra, pero al final de cuentas, esos son con órdenes de captura, y sabiendo y teniendo las pruebas contundentes de que defraudaron al fisco. O sea, en materia fiscal es muy distinto que a lo mejor un homicidio, unas pruebas. Aquí es simplemente, señor, compraste una factura y la empresa a la que se la compraste es una facturera y le diste efectos fiscales. Son 3 documentos y con eso acreditas el delito. O sea, yo entiendo todos los argumentos de presunción de inocencia y demás, pero en este tipo de delitos, vamos, son pruebas muy contundentes y que se acredita perfectamente quién llevó a cabo los mismos. Ya. Oiga, donde sí parecía, pues yo no sé si un exceso de retórica, eso que era un quebranto a la seguridad nacional, ¿no? La acusación, digo, yo entiendo que puede ser muy grave, pero nunca una defraudación fiscal podría ser el menoscabo de la seguridad nacional, ¿no? Yo le voy a decir no existiríamos que como país. Esto es una cuestión académica y es un tema de índole dogmático, si podemos verlo así. La seguridad nacional es una manera de marcar límites. En el siglo pasado, sobre todo, cuando hablábamos de seguridad nacional, hablábamos de invasiones, hablamos de delitos violentos. En este siglo ya no son delitos violentos, ya hablamos de guerras comerciales, de guerras de dinero. Si a nosotros en una pandemia no llegamos a recaudar porque se roban el dinero de las arcas públicas con defraudación fiscal, con factureros, y no tenemos dinero para vacunas, no tenemos dinero para pagar salarios del ejército, no tenemos dinero para pagar servicios públicos, no tenemos dinero para convertir hospitales, no se vuelve en un tema de seguridad nacional. Era lo que se proponía, es un cambio de sofisma, digamos, un cambio de manera de ver el tema de la seguridad nacional, actualizándolo al día de hoy, no visto desde 1917, que fue cuando se promulgó la Constitución. Es actualizar a los problemas actuales de seguridad nacional que tenemos. Pero, digamos, no es de seguridad nacional la defraudación fiscal, procurador. Digo, por definición, los temas de seguridad nacional son aquellos que ponen en riesgo la supervivencia de la nación. En este caso son delitos probablemente horrendos, pero no ponen en riesgo la vida de la nación. Yo le pregunto, Leonardo, si como venían el cálculo de factureros de 2014 a 2018, de acuerdo a estudios del SAT, se desviaban por factureras 500,000 millones de pesos del erario público, es decir, el 10% del presupuesto nacional, ¿no es un tema que afecta a la seguridad de la nación?
Yo digo que es crimen organizado, procurador. Es crimen organizado por un lado, pero también por el otro lado es algo que afecta a la seguridad de la nación. Va por los dos lados. Por eso uno era por delincuencia organizada y por otro lado era seguridad nacional. Pero vamos, esto es algo académico. No lo voy a retener más con una discusión académica que, bueno, pues nos podría llevar aquí un largo rato y estaría encantado de tenerla con usted. Pero digamos, nosotros lo podríamos decir, Leonardo, pero la Corte ya nos dijo qué es lo que debe de ser y qué es lo que no debe de ser. Así que la Corte ya dijo que los delitos fiscales no deben de ser delitos que atentan contra la seguridad nacional. Yo creo que ahí hay un tema interesante, procurador, y yo le agradezco cumplidamente que haya aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias, y nada más te dejo una última idea. Nosotros vamos a seguir persiguiendo los delitos fiscales de la misma manera como los hemos perseguido. Y en los casos donde ya no podamos tener prisión preventiva oficiosa, vamos a presentar y a solicitar la prisión preventiva justificada. Los delincuentes fiscales no se nos van a ir. Me parece muy bien. Señor procurador, le agradezco mucho la conversación. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la oportunidad de dialogar contigo. Gracias, el procurador Carlos Romero, hoy conversando con usted. Vamos ahora contigo, Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy volvió a la carga, criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México ya en su cuarta mañanera seguida, insistió en que se derechizó y dijo que los académicos pues no dijeron nada del saqueo más grande en la historia, que es este periodo neoliberal. Acusó de que se hamburguesaron y los retó a hacer algo, aunque sea marchar en su contra. Entonces están diciendo, bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo. El conservadurismo genera una especie de tiricia política, que hagan algo, porque se hamburguesaron. Claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal. Ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó en los 36 años. A ver, ¿cuántos tratados, libros, ensayos sobre la corrupción? No hay nada. Y bueno, el presidente de la República también criticó la resolución de la Corte que declara inconstitucional la prisión preventiva para presuntos responsables de defraudación fiscal. Dijo que esto implica seguir protegiendo la corrupción, apoyar a las minorías y que solo quienes no tienen influencia sean castigados. Señaló que aun cuando no está de acuerdo, pues su gobierno va a respetar esta determinación y queda de manifiesto que existe una verdadera división de poderes. Es claro, dijo, que los ministros tienen la arrogancia de la libertad de sentirse libres y opinó que integrantes del Poder Judicial no han entendido que se debe castigar por igual a todos los que cometen un delito, que la justicia no está al servicio de los poderosos. Él estimó que esto es parecido a lo que ocurrió en el 2014 cuando los ministros rechazaron la solicitud de una consulta sobre la reforma energética, así lo señaló. No, porque se trata de delincuentes de cuello blanco. No pueden ir a la cárcel los fifís. Es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien, que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión quienes cometen grandes fraudes fiscales, todos los que inventan, alteran facturas, que se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal, porque se les afecta en sus derechos humanos. Finalmente, Leonardo, comentar que sobre este caso de la venta de niñas, el presidente pues dijo que se debe combatir, pero insistió en que es la excepción, no la regla. Dijo que hay más valores en comunidades indígenas de Oaxaca y Guerrero que en otros sitios donde ya existe la descomposición social, y muestra de ello es que se cometen menos delitos por número de habitantes en Milpalta que en la colonia Roma o en la alcaldía de Cuauhtémoc. Leonardo.
Muy bien. Oye, pues te agradezco mucho el reporte. Hoy el presidente, pues sí tenía ganas nuevamente de disputar a la UNAM. Dice, hagan una manifestación. Digo, no me voy a poner aquí a citar, pero de memoria te pregunto, ¿te suena el nombre Irmeréndira Sandoval? Sí, por supuesto que sí, Leonardo. Pues es académica de la UNAM y ha escrito sobre el tema de la corrupción. ¿Te suena el nombre John Ackerman? Pues también ha escrito. ¿Te suena Luis Astorga? ¿Te suena María Marván? Yo, por cierto, le recomiendo al presidente que lea la historia que hizo Isa Luna Pla sobre el grupo Oaxaca, ¿no? De cómo este país se dotó también de una ley de efectivamente transparencia, en la que trabajó, entre otras, el hoy cónsul en Nueva York, Jorge Islas, que también fue un distinguidísimo universitario. Nada más de memoria te cito esas. Diego Valadez ha escrito sobre el particular, pero bueno, se ve que esos libros no llegan a Palacio Nacional y bueno, pues dice, hagan una marcha, que por cierto no sé quién ha convocado una marcha, se lo leía a Gabriel Cuadri, pero a nadie más, mi querida Sara. Sí, de hecho él señala eso, que Gabriel Cuadri pues está diciendo que aunque él no pertenece a la UNAM, se sumaría a una manifestación, y entonces dice el presidente, pues que hagan, pero que hagan algo, dice, aunque sea en mi contra. Bueno, pues se ve que está muy activo el presidente. Muchas gracias, Sara. Hasta luego, buenas noches. Hagan algo, dice Auxilio contra. Yo creo que sería muy bueno que invitaran al presidente al pabellón de la sustentabilidad, a cualquiera de los diplomados en la universidad, a cualquiera de los seminarios que se están llevando a cabo. Por cierto, tenemos a finales del año en la facultad el foro anual de política exterior. En fin, hay un montón de cosas. En el CISAM, por ejemplo, hay todos los días alguna actividad en sociales. En fin, no me extiendo, pues sería absolutamente inagotable. Es más, le voy a decir a Néstor Martínez Cristo que le mande una gaceta de la UNAM al presidente, porque a lo mejor así se entera de todo lo que hace la Universidad Nacional, o a lo mejor no quiere enterarse. Jenny Valencia, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que el sector patronal pidió a los senadores que retiren de la miscelánea fiscal los límites en la deducibilidad de los donativos y que los jóvenes mayores de 18 años tengan que darse de alta ante el SAT. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, manifestó, Leonardo, que es una obligación de todos los mexicanos pagar los impuestos, pero difieren con algunos cambios, entre ellos 200 cambios, como entre ellos poner restricciones a la deducibilidad de los donativos, y aquí explica los motivos. Vamos a escucharlo. Desde luego que es una obligación todos los mexicanos pagar nuestros impuestos. Simplemente pues hemos diferido con algunos de los 200 cambios en el Código Fiscal que presentaron, entre otros el poner un límite a la deducibilidad de los donativos. Es imposible que el gobierno pueda atender todas estas causas, y la sociedad civil ha demostrado esta acción generosa. Hablamos de niños abandonados y que los acogen las casas hogares, hablamos de personas con discapacidad y que precisamente instituciones de beneficencia los atienden, los ayudan a rehabilitarse. En fin, hay miles de causas. Y bueno, también les preocupa como empresarios y contribuyentes que el SAT defina si el gasto o la inversión de una empresa tenga sentido de negocio. También Medina Mora manifestó que sería preocupante contar con una miscelánea fiscal que atente contra el bienestar de los jóvenes, los adultos mayores, las organizaciones donatarias y los contribuyentes. Finalmente espera que sea a tiempo este llamado a los senadores, Leonardo, para que atiendan las propuestas planteadas, al igual que inquietudes de la sociedad, legislen y reviertan las profundas deficiencias de esta miscelánea que frena el crecimiento económico del país, asegura el líder patronal. Es el reporte de Leonardo. Pues too late, porque ya lo aprobaron. Bueno, pues muchas gracias. Voy ahora con Gerardo Ochoa Sandy. Ayer nos quedamos pendientes de una conversación. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenas noches. Un saludo a tu auditorio. Oye, pues no te araño ni 30 segundos, vamos al grano. Este comité que determina hacia dónde se ubican efectivamente las estatuas en la Ciudad de México, ¿ha funcionado en los últimos años, Gerardo? En realidad ha tenido una historia un tanto cuanto accidentada. Desde que se creó en 2013, poco después de la controversia que suscitó la colocación y posterior retiro de la estatua del presidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, ha pasado por momentos muy heterogéneos.
ha entrado en, digamos, en un impasse, y en realidad es propiamente hasta este momento, hasta esta controversia en torno a la remoción y futura reubicación del conjunto escultórico que se encontraba en la glorieta de Colón, con Colón y los Cuatro Frailes, al Parque América, que ha sido literalmente resucitado. Este comité fue creado precisamente para que la máxima autoridad de la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, consultase cualquier tipo de ubicación, reubicación o remoción en el espacio público de la capital del país, y no ha sido muy afortunado su papel. Otra controversia en la que... Nos recordabas ayer que no fue convocado para decidir el tema de la cabeza olmeca, que finalmente fue un proyecto que no fue, ¿no? Un proyecto abortado, Gerardo. Son varios puntos a los cuales no fue convocado. Primero, la propia remoción ocurrida el 10 de octubre del año pasado. Se remueve a partir de acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debido a que necesita restauración, lo cual era cierto. Desde 2012 están planteando que el conjunto arquitectónico tiene que removerse, pero esa remoción tiene que pasar por esa consulta, y en ese comité se encuentran también tanto los directores del INVAL como del INAH. No se hizo esa consulta, fue la primera omisión. La segunda omisión fue la relativa a la designación de su reubicación. La jefa de gobierno anuncia el Parque América sin haberle consultado tampoco de la reubicación del conjunto escultórico. La tercera fue haber designado a Pedro Reyes, quien ya estaba trabajando en un proyecto para colocar en el lugar de Colón, es decir, Colón no regresaría, sino colocar una cabeza de inspiración olmeca hecha por este artista. Esta es la tercera omisión. Estas tres cuestiones debieron haber sido consultadas por la jefa de gobierno a su comité, que además está integrado en su gran mayoría por funcionarios, por secretarios del propio gobierno de la Ciudad de México, más algunas voces representantes de la sociedad civil, las autoridades que velan por el patrimonio del centro histórico, y el INAH y el INVAL. Es decir, inclusive teniendo al comité integrado por básicamente los miembros de su propio gabinete, la jefa de gobierno hizo caso omiso. Finalmente ha decidido que se coloque también ahora una réplica de esta escultura que fue localizada en Amajac. En Veracruz, sí, Amajac, esto que se presupone que es una mujer. Hay versiones de que puede ser una diosa, es decir, es una figura femenina definitivamente, perteneciente a la élite, de eso sí estamos todos ya ciertos, debido a la serie de atuendos. Pero el punto es el siguiente, el punto clave es que se ha removido a Colón y se han hecho una omisión sistemática acerca de este comité, que definitivamente queda muy mal parado, dada la expectativa que se había depositado como figura autónoma de consulta para definir el uso del espacio público de la capital. Ese creo que es uno de los grandes puntos que se ponen de relieve. El otro aspecto es que definitivamente todo esto ha estado animado por una cuestión eminentemente política. El mismo 10 de octubre que se retira al conjunto escultórico, ese mismo día, en el Vaticano, la señora Beatriz Gutiérrez Müller le está entregando al Papa Francisco aquella famosa carta donde le pide una serie de piezas, obras para la exposición que está en el Museo de Antropología, y al mismo tiempo le vuelve a pedir por enésima vez que ofrezca perdón, que se disculpe, que pide perdón por... Y recordamos el contexto. Gerardo, pues te agradezco muchísimo que nuevamente hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, un saludo a tu auditorio. Saludos, Gerardo Ochoa Sandy, escritor y periodista cultural. Volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Planeación analizó las omisiones legislativas respecto al uso de la fuerza, por lo que se planteó que el Congreso de la Unión deberá de legislar al respecto, además de que se analizó la posible inconstitucionalidad en la porción normativa desde la planeación. En primer lugar, la Suprema Corte determinó que se actualizaron las omisiones legislativas relativas en competencia del ejercicio obligatorio por parte del Congreso de la Unión, consistentes en la falta de previsión del uso de la fuerza y en la falta de la sujeción del uso de esta a los principios de racionalidad y oportunidad. Por un lado, el alto tribunal determinó que el Congreso de la Unión no incurrió en omisiones legislativas relativas en ejercicio en lo que se refiere a prever lo relativo a la clasificación de las armas con incapacitantes y no letales, en virtud de que la ley sí establece la distinción y regulación de dichas armas, así como el adiestramiento para su uso que deben de recibir los agentes de las instituciones de seguridad. En segundo lugar, el Pleno declaró la invalidez de la porción normativa epiletal, en la cual se debe de regular la graduación del impacto del uso de la fuerza en las personas, mientras que en tercer lugar, la Suprema Corte reconoció la validez del artículo 36 en la porción de que desde la planeación, el cual prevé que en aquellos operativos en los que se requiera y autorice desde la planeación el uso de la fuerza letal, se podrá utilizar dispositivos tecnológicos con el fin de registrar audiovisualmente el desarrollo de este dispositivo con fines de verificación. Lo anterior, pues el artículo no autoriza la fuerza letal desde la planeación al existir otros preceptos. Finalmente, el Pleno reconoció la validez de los artículos 27, primer párrafo y 28, que regulan la actuación de los policías en las manifestaciones y reuniones públicas, al determinar que, derivado de una interpretación sistemática, dichas normas no transgreden los derechos de seguridad jurídica, libertad de expresión, libertad de reunión, ni el principio de legalidad. Como parte de los efectos, entonces, la Suprema Corte de Justicia condenó al Congreso de la Unión a legislar para establecer en la ley la finalidad del uso de la fuerza, así como su sujeción en los principios de racionalidad. Doctor, el reporte. Lo conminó, supongo, no lo condenó. Sí, bueno, utilizaron esa palabra. Digamos que hizo un exhorto para que, por favor, legislen de la manera más atenta en las siguientes 2 semanas que empiece la siguiente legislatura. Dieron ese plazo para el próximo año. Muy bien. Juan Antonio, pues muchas gracias por tu reporte. Gracias, buenas noches. Cuídate. Y voy ahora con Edna Jaime, la directora de México Evalúa. Edna, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Qué gusto verte, como cada 8 días. Contento de verte. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Edna? Leonardo, te quiero hablar de un divorcio. Así lo llamaron mis colegas de México Evalúa a un artículo que me parece que está muy bueno, se los recomiendo, sobre el divorcio entre el presupuesto de egresos de la Federación 2022 y la reforma eléctrica. Decirte que en el PEF 2022 no hay nada que permita suponer que está considerada esta reforma. A lo mejor por eso el secretario de Hacienda está tan calladito, porque cuando armó el presupuesto no pensó en las repercusiones que podría tener el hecho de que esta reforma se apruebe. Hay distintos mecanismos, Leonardo, en que esta posible reforma, pretendida reforma, puede impactar el presupuesto. A mí me gustaría hablar de los subsidios, del subsidio eléctrico. Podemos hablar también de inversión, o sea, decirte que se pretende convertir a la CFE en el factotum del sector y, sin embargo, lo que está previsto para la cartera de inversión de esta empresa es lo más bajo en lo que va del sexenio. O sea, queremos hacer a CFE la cabeza del sector, pero no se está previendo inversión. Este es un efecto. Y el otro es subsidio eléctrico, Leonardo. Para quien no lo sabe, los usuarios comunes, residenciales del servicio eléctrico, recibimos un subsidio. O sea, nuestro consumo está subsidiado, no pagamos el costo de lo que cuesta producir la electricidad, entonces pagamos un monto menor, y este monto menor es posible por el subsidio, pero como dicen los economistas, en ningún lado hay un lunch gratis, se paga con nuestros impuestos. Y es un monto bien grande, Leonardo. Mira, ahora que veía el análisis de mis colegas, pues me cayó el 20 de que estamos hablando de un presupuesto enorme.
Decirte que antes del 2016 no sabíamos cuánto se destinaba al subsidio eléctrico. No existía un rubro en el presupuesto. A partir del 2016, en el ramo 23, ya aparece el rubro. Y pues más o menos en el 2016 estábamos en pues arribita de los 60 mil millones de pesos, pero el promedio en todos estos años es de 83 mil millones de pesos. Es un monto grande, Leonardo. Cada año se presupuesta un monto, se estima un monto y se presupuesta, pero lo que se paga es mayor. Lo que está presupuestado para el 2022 son 73 mil millones de pesos, Leonardo. Para ponerlo en perspectiva, decirte que pues es como el 70% del presupuesto que va a recibir el INSABI. Equivale a lo que recibe el Poder Judicial de la Federación. Lo que va a recibir en el 2022, según está previsto en el PEF 2022, el Tren Maya, son 62 mil millones de pesos. O sea, el subsidio eléctrico lo supera. Lo mismo que el principal proyecto de inversión de Pemex, que está en 62.4 mil millones de pesos. El monto que se destina al subsidio eléctrico es mayor en 21 de las 26 secretarías de Estado. Leonardo, es previsible que este subsidio aumente si hay la decisión de no mover los precios para el consumidor final, lo que paga el consumidor final. ¿Por qué te digo esto? Porque sabemos que lo que produce CFE es más caro, porque son tecnologías viejas, de lo que producen pues, inversión privada, que está utilizando tecnologías más modernas, producen energía más barata y más limpia. Y ya vimos que primero querían cambiar el orden de despacho. Como estaba previsto, es que primero se le daba entrada a la energía más barata. Las más limpias pero, y las más baratas. Ahora esto lo piensa cambiar, Leonardo, y es posible que primero se despache la energía, la electricidad que genera las plantas de CFE, muchas de ellas contaminantes, viejas, que cuesta caro producir electricidad, porque es una infraestructura desactualizada, con tecnologías que no están aprovechando de la mejor manera las fuentes alternas. Y esto quiere decir que pues igual este subsidio se incrementa. Nada de esto está considerado en el PEF, Leonardo, y me parece que es irresponsable que no se haya considerado el impacto presupuestal de una reforma que pues no solamente va a tener estas repercusiones, inclusive se deberían de estar previendo los costos de los litigios que el gobierno mexicano pierda por las controversias que se susciten. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero. Si Pemex quiere conducir la transición energética, ser la cabeza, el líder de esta transición, pues va a requerir inversión que yo no veo de dónde puede salir, Leonardo, porque, lo reitero, este año recibirá pocos recursos para invertir. Es el año más castigado de lo que va en el sexenio para Pemex y tampoco estamos considerando, déjame decirte, las transferencias que el gobierno federal, que el sector público hace a CFE cuando la capitaliza. Esto lo hace de manera frecuente. Entonces, sí, el peso fiscal de esta reforma no está calculado debidamente, el impacto fiscal. Claro. Y yo creo que no puede haber una reforma de esta envergadura sin considerar cuánto nos va a costar a nosotros. Ya no te digo en cuanto a ambiente limpio, ya no te hablo de consideraciones específicas, simplemente el dinero que sale en nuestro bolsillo, que va para el erario y que, como ya vimos, se usa para financiar un subsidio importante a nuestro consumo de electricidad. Sí.
que es toda una paradoja. Oye, y ya hemos visto, hace unos días comentábamos lo del PANAU, que esto de que no se hagan las cuentas antes de hacer política pública es mala idea, porque llega el IFT y te dice, pues usted me instruye que haga todo eso, pero no tengo ni las competencias ni el presupuesto. Y claramente este tema del divorcio ponen el dedo en la llaga. Pregúntales a tus expertos en este tema si, por ejemplo, también tiene dinero en este presupuesto para el proyecto que el SAT ha defendido tanto de meter a todos los jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes. Yo me pregunto si van a ser tan eficientes como el INE, que nos da credenciales a todos, y para que eso ocurra, pues supongo que les tendrán que ampliar severamente el presupuesto, de tal manera que te entreguen en tiempo y forma tu registro como contribuyente, Edna. Mira, yo creo que al Poder Legislativo le hace falta tener mucho más capacidad técnica, Leonardo. Hay un componente ahorita político que lo hace casi irrelevante en las discusiones sustantivas de este país. El presidente tiene una mayoría simple asegurada, no hay deliberación. Pero deberíamos tener este órgano técnico del que te he hablado tanto, el Consejo Fiscal, que ya está constituido, pero no tiene recursos. Uh-huh. Porque sería la instancia encargada de hacer el estudio de estas implicaciones presupuestales de cualquier iniciativa. Podemos tener muchas ocurrencias, pero cuando lo ponemos en pesos y centavos, pues podemos reconsiderar si nuestra idea es buena o mala. Claro. Entonces, sin esto, Leonardo, pues creo que vamos a seguir tomando decisiones presupuestales equivocadas. El presidente sigue teniendo mucho margen para tomar decisiones durante el ejercicio. Él puede mover recursos de un rubro a otro sin mayor problema, sin tener que regresar al legislativo. Entonces yo creo que sí debemos revisar la gobernanza del presupuesto en este país. Claro que ahorita pues el momento es poco propicio. El presidente tiene a sus legisladores muy alineados con sus prioridades. Entonces te puedo decir que no hay espacio para la deliberación, pero yo sí quisiera escuchar a los partidos de oposición tomar estas banderas, que realmente le comuniquen a sus representados los costos de las decisiones legislativas. Sí, Leonardo. No, claro. No, y digo, la política sirve para muchas cosas, pero no para multiplicar los panes y los recursos fiscales que tiene el gobierno. Así es que, por ambiciosos que sean los proyectos, tiene que tener ese respaldo. Edna, te agradezco mucho tu comentario. Te mando un abrazo, Leonardo. Que estés muy bien. Nos vemos la semana próxima. Cuídate. Maru Rojas, voy contigo. Doctor, abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las empresas. Cumplir con esta meta implica el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Es en lo que ha basado la comparecencia Manuel Bartlett, director de esta paraestatal, quien llamó urdimbre letal la tejida por la reforma energética del 2013. Urdimbre, pues son los hilos paralelos en los telares. Y dice él que en servicios como la electricidad doméstica, solo el pasado año se evitó que 600,000 usuarios al mes salieran de la tarifa baja de ayuda, lo cual representó 16,570 millones de pesos por subsidio en tarifas eléctricas que dejó de tener ingresos la CFE, muestra de lo que es imponer el servicio público al interés comercial. La segunda crisis que ha comentado, diciembre 2020, apagón que repercutió en 20 estados del país, la CFE lo logró superar en 1 hora con 45 minutos. En aras de la mayor transparencia, conformó una comisión de transparencia y se dieron cuenta que fue la central eólica San Carlos de la empresa Ashiola, que por su intermitencia de suministro, las eólicas todas, dijo, dañan la red. Es el riesgo de mantener la balcanización de estas redes, así lo llamó. Tercer evento, tercer crisis, la climática, la inédita, la que afectó en Estados Unidos, donde se congelaron todos los ductos en Texas, principal proveedor de gas en México, y ahora la prioridad es dotar de la máxima seguridad al sector eléctrico, y por ello la reforma, así lo dijo. De una reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización del sector público y a la economía popular, pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas. El presidente consideró
la necesidad de reformar la Constitución. Sus razones son públicas y transparentes. No es bienvenido a esta comparecencia ni a este recinto, le dijo el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés, y breve, contundente, el del PRD, Mauricio Prieto, que le dio este regalo. Hoy por la mañana desperté y el dinosaurio seguía ahí. Es cuatro, señor presidente. Justino Arriaga del PAN le regaló un libro, el perredista fue lo único lo que dijo, se estuvieron a punto de aliar a golpes Jorge Triana del PAN y Gerardo Fernández Noroña después de llamarle camarada a Manuel Bartlett. Ahorita están de nuevo haciéndose de palabras y pues decirte que se prevé que hasta la 1 de la mañana estemos en esta comparecencia, doctor. Muy bien. Oye, Maru, pues tú no encuentras descanso, pero te agradecemos mucho todos tus reportes. Gracias. Pendientes, buenas noches. Y le pusieron un dinosaurio de peluche y el dinosaurio seguía ahí. Bueno, nos vamos, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.